Clínica Psiquiátrica San Rafael. Historias Fantásticas 26. Cuando nuestra vida acaba, simplemente dejamos de sentir, de respirar, de anhelar algo. Pero, ¿qué pasa si nuestra vida acaba antes de morir? En ocasiones, algunos dejan de existir estando presentes. Son parte del mundo, pero no los vemos. Los ignoramos y preferimos que pasen desapercibidos. La locura es uno de los más grandes tabúes de todos, porque, aunque sea una enfermedad que intentamos controlar, nos da miedo. Queremos no ser ellos, ser normales, no oír voces y disfrutar la vida en la monotonía de nuestro mundo. A un costado de la avenida Insurgentes, en la Ciudad de México, está ubicada la clínica psiquiátrica más temida de todas, la Clínica San Rafael, en la que no resistirías más de algunos días antes de comportarte como todos los pacientes que hay en el interior. Dentro de sus muros podían escucharse aterradores gritos que nos hacían pensar en las torturas más atroces. Esta clínica fue construida en la segunda mitad de los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios, con la finalidad de dar atención a enfermos mentales. Sin embargo, los métodos eran extremos. Habían múltiples historias sobre el psiquiátrico y los mitos sobre este fueron cada vez más constantes. Uno de ellos asegura que uno de los pacientes degolló al hijo de una señora que estaba de visita y luego entró a la capilla del lugar con el cadáver chorreando de sangre. La energía negativa seguramente se sentía y muchos aseguraban que una sombra recorría la clínica y entraba a los cuartos de los pacientes. Se sentaba en su cama y ellos enfunfuñaban y discutían con ella como si se tratara de alguien real. Por más de 60 años, la Clínica San Rafael funcionó como manicomio y los rumores sobre lo que ocurría en su interior comenzaron a mermar su fama de buen psiquiátrico. Por su conexión con la orden religiosa, algunos aseveran que más que el tratamiento estandarizado para pacientes de crisis, se practicaban intensos exorcismos para sacar a los demonios que provocaban la locura. Por montones, las pruebas comenzaron a aparecer en las redes sociales y así la ciencia y la religión tuvieron una estrecha relación. Los lugares donde se recluían a personas no estables o diagnosticadas con alguna enfermedad mental fueron un semillero de una locura diferente. Una locura más aterradora, sin límites, satánica, lista para dañar y hacer que los pacientes se curaran con remedios que consideraban infalibles para volverlos a la vida. Pero esos medios solamente los dejaba el resto de sus vidas con un hilo de saliva que escurría por la comisura de sus labios. Uno de los casos más polémicos fue el de Mario Cantú, el hombre que fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. Algunos aseguran que fue su madre quien, después de una niña, pidió a los enfermeros que se lo llevaran. Anestesiado y desorientado, se encontró en el interior del lugar, sin poder hacer nada por salir. En una entrevista en el periódico El Día, Mario Cantú narra los terribles sucesos que ocurrieron en la estancia. Antes de entrar al sanatorio, la vida de Mario no había sido sencilla, siempre con el yugo de su madre y sin dejar que se independizara de su hogar. Después de que las palabras no pudieron sosegarlo, su madre consideró que sería buena idea una terapia de electrochoques. Así, el 10 de septiembre de 1980, unos enfermeros lo sorprendieron y se lo llevaron. 18 días que parecieron años enteros. Mario descubrió que estaba incomunicado y atado con unos grilletes en sus extremidades. Un hombre le colocó una diadema metálica en la cabeza y la electricidad recorrió su cuerpo. Muchos más, como Mario, estaban en la clínica
personas de las que alguien se quería deshacer, personas sin memoria, extremadamente drogadas. Los empleados los atendían con amabilidad y preguntaban por la salud de los pacientes, pero sabían que estaban ahí sin necesitarlo. Los electrochoques los hacían olvidar. Algo más se apropiaba de ellos. Eran menos independientes, casi sin personalidad. Esos pacientes vivían por vivir. Aquellos que antes estaban sanos, después de estar algunos días internados, lucían distintos. Eran personas nuevas, personas que parecían vegetales con piel humana. Los religiosos, quienes pareciera deberían hacer el bien, ignoraban lo que sucedía y formaban parte del entramado turbio del hospital. Cantú regresó a su casa y tuvieron que pasar 5 meses para que recordara que quería abandonar su hogar. Sus padres se encargaron de reprogramar sus comportamientos y quitarle aquellas que parecían ambiciones vanas. No solo los electrochoques fueron parte del tratamiento de los reclusos de San Rafael. El aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y tormentos psicológicos constantes, con amenazas recurrentes por hacerles lobotomías quirúrgicas. No recuerdo cómo era mi persona antes de la sesión de terapia electroconvulsiva. ¿Cómo me van a reponer 15 años de andarme arrastrando por el piso con insomnio permanente, sufriendo la incapacidad de concentrarme más de 2 horas? ¿Cómo me puedan reponer lo que yo era y todo lo que no he podido realizar? Comentó Mario Cantú en una entrevista realizada por Excelsior. Cantú asegura que el cómplice de su madre fue el doctor Pedro González Jáuregui. Cuando salía a la calle, lo escoltaban por 2 agentes, y como en la Santa Inquisición, los religiosos de estas clínicas acompañaban al electroshock con la cruz. Lo que no era económico, pues una sola sesión de choques eléctricos podría costarle a una familia unos $550. Después del suceso, aparecieron diversas series fotográficas sobre las redes sociales, en las revistas y periódicos, así como la película Archivo 253, inspirada en sus instalaciones para hacer un filme de terror bastante interesante. Denunciada por maltrato y negligencia médica, la Clínica San Rafael fue tal vez la más polémica de su época. En 2009, el lugar cerró sin ninguna explicación. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y la San Rafael fue demolida para construir un nuevo centro comercial. Algunos aseveran que fue destruida para que los murmullos de los crímenes en su interior dejaran de resonar, aunque nunca se podrá tapar el sufrimiento que hubo en el lugar donde reinó el vacío y la muerte.